Los casos de coronavirus en Guatemala alcanzan los 1.199, luego que el ministro de Salud anunciara 85 nuevos positivos. Las primeras 7.000 personas con contrato suspendido recibieron el apoyo del Fondo de Protección del Empleo. Analizamos dos iniciativas de ley, una busca derogar el impuesto de solidaridad y otra aplazar el pago del impuesto de circulación. El gobierno continúa con la entrega de cajas con alimentos a los más necesitados, incluso dentro de cordones sanitarios. Las prácticas de estudiantes del sexto año de medicina se trasladarán para 2021 ante el riesgo por la pandemia. Nuevamente le niegan al expresidente Otto Pérez Molina un arresto domiciliario. Conozca los argumentos del juez y la defensa. Le estábamos esperando para poder iniciar el programa y de esta forma llevarle a usted el análisis de la noticia. Es un gusto compartir con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Sandy. A ti, buena noche para usted. Primero que nos ve en TN23 y luego que nos escucha en las frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hoy hay análisis de 3 temas, como en todas las noches. Pero empezamos con uno que es muy importante y que te pido, por favor, Sandy, que nos des ese primer tema a tratar. Así es, Julio, y es que hoy también se da la buena noticia de que más de 7.000 personas que estaban con esta suspensión temporal de trabajos, recordemos que era una de las opciones que se tenían ante la crisis que se vive en varias empresas, hoy recibieron ese apoyo como parte del programa de apoyo y protección al empleo. En esta oportunidad, 7.389 trabajadores recibirán 75 quetzales diarios por 3 meses. La cartera de Economía cuenta con un fondo de 2.000 millones de quetzales para beneficiar a 300.000 trabajadores del sector privado. Al día de hoy tenemos ya 35.210 personas que han sido seleccionadas para acceder al programa. De estas 35.210, ya 7.389 trabajadores han sido beneficiados. Esto quiere decir que estos 7.000 trabajadores han logrado acceder a la página de suspensiones.mineco.gov.gt, ingresado el PIN que se les asignó y luego, después de esa evaluación, el sistema les manda un segundo mensaje de texto con el cual ya pueden ir a cobrar el beneficio de los días que han sido suspendidos. Tenemos nosotros estas 35.000 personas que nos ha pasado el Ministerio de Trabajo y lo que queremos es que haya mucho más. Yo estoy instando a los empleadores que apoyen a sus trabajadores que han sido suspendidos y los ingresen a la página del Ministerio de Trabajo, mintrab.gov.gt, para que ellos puedan recibir esos beneficios. Autoridades de la cartera de Economía instaron a las empresas a consultar la información oficial. Asimismo, los empleadores autorizados deberán dentro de los primeros 10 días de la siguiente quincena del mes llenar el formulario de actualización de los empleados que aún se encuentran suspendidos para que puedan recibir el siguiente pago. Y es que definitivamente es grande la cantidad de personas, específicamente de trabajadores, que han sido suspendidos en sus labores, Sandy. Veamos estos datos que están apareciendo en pantalla y escúchelos usted allá en Radio Cadena Sonora desde donde nos sintonice. Cuando a una persona se le suspende el contrato, se le deja de pagar automáticamente el salario por parte de la empresa, mientras dure esta suspensión, pero mantiene los derechos sobre sus prestaciones y sobre su indemnización. Ahora, hay un programa, el que empezó el día de hoy, se llama, Sandy, Fondo de Protección del Empleo. Otorga 75 quetzales diarios a quienes se les suspendió y están en esa base de datos del Ministerio de Trabajo. Solo aplica, hay que decirlo, para la iniciativa privada. Este beneficio, obviamente, que no es tampoco por el momento para los trabajadores del sector informal, para aquellos que no tienen empleo ni para quienes fueron despedidos, tampoco aplica para los trabajadores del Estado. Pero bueno, ahí empezó, ¿verdad? Con las primeras 7.000 personas que están recibiendo este beneficio.
Y sabemos que esto se traduce obviamente a 7,000 familias que en este momento van a tener un respiro, Julia, porque sabemos que obviamente la suspensión de trabajos era una forma de mediar entre el empleado y también el empleador, pero también obviamente hay ingresos, hay egresos, especialmente en estos momentos, hay que pagar ciertos servicios, la alimentación que también no debe faltar. Entonces es una situación crítica que muchas familias están enfrentando, familias que se encontraba algún miembro en esta situación de una suspensión del contrato. Uno puede pensar, sí, pero estos 2.350 quetzales al mes es poco, pero es mejor eso a quedarte sin trabajo, es mejor eso a no tener ningún ingreso, es mejor eso a que no recibas ningún tipo de apoyo. Entonces, mira que esto es bastante bueno, por eso es importante también, ¿verdad, Sandy? Que tanto los trabajadores que han sido suspendidos como sobre todo las empresas que están haciendo esto en concordancia, no solo con el trabajador, sino que con el Ministerio de Trabajo, pues los puedan ingresar a esa base de datos para que puedan ser parte de estas 35,000 personas, como tú dijiste, en este caso serían al menos 35,000 familias beneficiadas por este proyecto. Es muy importante, obviamente, este tipo de ayuda porque sabemos que lo que se está haciendo en este momento es tratar también de apoyar a este sector. Sabemos que hay muchas personas que están con problemas económicos por el cese de trabajo. Algunos lograron de común acuerdo llegar a esta suspensión, pero también sabemos que otros todavía están enfrentando esta situación. Julio, ¿qué se puede hacer entonces cuando, por ejemplo, se tiene esta problemática entre el empleado y el empleador que no logran ponerse de acuerdo para poder suspender el trabajo legalmente y de esta forma poder ayudarte? Porque en este momento estamos hablando de empleados que han suspendido trabajo y que han recibido este beneficio, pero las empresas, ¿qué beneficio reciben también? La situación, digamos, más que beneficio para la empresa, porque la pregunta es muy interesante, es que durante ese tiempo la empresa logra mantenerse a flote. A ver, por ejemplo, no se declara en bancarrota, no cierra completamente, sino que por el contrario se queda en todo caso funcionando con un mínimo, porque recuerda tú también, Sandy, televidentes y radioescuchas, que las empresas tienen que gastar, tienen que pagar servicios como el agua, como la luz, el teléfono, como el alquiler, y no pueden mantener muchas veces esa planilla y se ven en la disyuntiva de que o cierro o despido a la mitad de mi gente o qué es lo que hago. Con esta forma, aquellos que estén de acuerdo podrán mantenerse todavía en ese tiempo que dure 2, 3 meses, la cesantía, ¿verdad?, la suspensión de su contrato, recibiendo el tiempo para su indemnización y para todas sus prestaciones de ley. Pero al final de cuentas también tiene que haber voluntad por parte de los trabajadores y ahí está la gran disyuntiva. ¿Acepto esto? No lo acepto, pero si no lo acepto, me quedo sin trabajo. Y en este momento decir, voy a encontrar un trabajo rápido y pronto, tampoco es como una opción muy viable. Está difícil, incluso quienes estaban en procesos de contratación se quedó estancado porque obviamente las empresas en este instante pues es rara la que vaya a contratar realmente, por no decir ninguna, pero eso es lo que está sucediendo. Aparte de ello, Julio, hay cierto temor, he visto por algunas personas ante esta suspensión, porque es correcto. ¿qué pasa? Hay mucha duda. Si al final entonces ya ni me contratan o es un despido casi que indirecto. ¿Tú nos podrías explicar un poco para quitar estos mitos que existen? Claro que sí. La suspensión de trabajo es algo que está contemplado en nuestro Código Laboral, el Código de Trabajo, que data de la época de Juan José Arévalo Bermejo. No es algo que se había utilizado antes en demasía, pero que ahora vino a ser práctico y vino a ser útil en plena crisis provocada por el COVID-19. Un despido indirecto es, por ejemplo, cuando te dicen, va a seguir trabajando, pero en lugar de ganar 3,000 quetzales, ahora le voy a pagar 1,000. Ese es un despido indirecto. Las mismas labores, por ejemplo, ganando menos. O un despido, ¿cómo se llama?, que no llena los requisitos de ley, es cuando no se dan las 3 llamadas de atención. La primera verbal, que es por escrito, aunque se llame verbal, y las otras 2 que son escritas, y entonces no hay una justificación. No se trata de nada de esto. El procedimiento contemplado requiere ponerse de acuerdo entre el empleador y el empleado, pero no es eso suficiente. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque si usted está pensando en casa que solo con la voluntad de ambas partes esto ya va a ser parte de usted, de un beneficiario, no es cierto. Se necesita la intermediación. En primer lugar, del Ministerio de Trabajo, está la Inspección General de Trabajo. Dan el aval, dan el visto bueno, tienen la base de datos y esa base de datos aprobada por el Ministerio de Trabajo, porque es un procedimiento legal, entonces ya lo están pasando al Ministerio de Economía, quien se va a dedicar a hacer estas gestiones para que te pueda llegar el dinero a tu cuenta o te pueda llegar un PIN a tu celular donde tú vas a poder sustraer la plata.
Pero hay más datos, Julio, gracias Sí, por esa aclaración. gracias. Creo que es muy importante, a veces por desconocer los temas también le tenemos miedo, ¿no? Tienes toda la razón. Y aquí en estos datos importantes que usted está viendo en pantalla, tiene que saber lo siguiente. Inicialmente el universo contemplado por las autoridades, Sandy, para poder beneficiar con este programa podría llegar hasta las 300,000 personas. Uno de los beneficios del programa que hoy inició es el hecho que ayuda a las empresas a no cerrar totalmente sus operaciones. Consecuentemente, tampoco se pierde totalmente el empleo. Es una ayuda temporal. Ojo que esto está contemplado por lo menos para 3 meses, a efecto que el trabajador pueda seguir sumando tiempo para sus beneficios laborales, recibiendo a su vez un apoyo económico, pero además no perdiendo su trabajo, que eso es algo muy importante. Evidentemente, Sandy, aquí hay una cuestión clara. Los programas de gobierno para la reactivación económica y el apoyo a la industria nacional y al trabajador serán una prioridad muy grande después de que pase la crisis sanitaria del COVID-19, es decir, cuando ya podamos decir se ha aplanado la curva de la primera ola, estamos seguros que en una segunda ola no va a ser tan dramática o en todo caso también la podremos aplanar y la reactivación económica nos llevará no sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, no lo sé. Efectivamente. Primero hablemos de poder sobrepasar y bueno, sobresalir ante esta situación, ¿no? Sobrevivir finalmente del COVID-19. Así porque es. A partir de ahí será entonces el trabajo de reactivar la economía y de pensar entonces en qué momento y qué iniciativas se van a tomar para volver entonces y recuperar lo que ya se tenía, que de hecho este año se tenían varias propuestas, Julio, de poder mejorar la situación económica, pero vemos que a nivel mundial esto se ha ido complicando. Difícil, Sandy. Y obviamente va a haber ahora una etapa de recuperación, pero de la economía después que hayamos pasado la pandemia. Eso es algo que debemos comprender y que no sabemos cuánto tiempo, por lo tanto debemos ser muy pacientes, Julio, ser muy solidarios, se diría, y siempre buscar entonces esta mediación que creo que va a ser muy importante porque los dos sectores están sufriendo, tanto los empleados como también los empresarios. Claro, hay empresarios que ya están en la desesperación y están prácticamente cerrando operaciones y perdiendo el emprendimiento y todo aquello que ellos invirtieron en su momento. Por eso, este programa del gobierno me parece muy bueno. Claro, hay cosas todavía que tenemos que resolver ya para ir finalizando este tema. Por ejemplo, ¿qué hacer con el 70% de la población que se dedica a la informalidad y que no tienen asegurado un ingreso también, ni tampoco un beneficio? Y en todo caso, ¿qué es lo que vamos a hacer al final de cuentas cuando tengamos ya los resultados finales, digámoslo, de lo que es la emergencia del COVID-19? ¿Cuáles van a ser los daños reales? ¿Cuántas personas van a quedar sin empleo? ¿Cuántas empresas van a quebrar? ¿Y cómo levantar un país como Guatemala? Creo que eso va a ser muy importante. Así que, bueno, vamos a ir concluyendo con este tema, Julio. Qué bueno que ya se empezó a distribuir este fondo, este bono para ayuda y proteger así el empleo. Y obviamente también estar a la espera de qué puede pasar en los próximos meses, si van a sumar a más beneficiarios. Ojalá. Creo que también se necesita incrementar el número. E inclusive ojalá se pudiera sumar a los trabajadores estatales, porque al final de cuentas también si perdieron su trabajo, ya no se les hizo contrato, son personas afectadas por esta crisis. ¿Te parece si dejamos el tema por acá? Por supuesto, Julio, vamos a una pausa en este momento. La pregunta que le hacemos antes de irnos a la pausa, ¿cree usted que es necesario derogar el impuesto de solidaridad para las empresas? Y le puedo agregar un poquito más a esa pregunta. Claro. ¿Qué le parece diferir un poco el pago del impuesto de circulación? ¿Usted ya lo tiene contemplado o se le había olvidado? No, estoy seguro que sí. Después de la pausa, el análisis, por favor, sigue en sintonía. No cambie porque nosotros somos a la medida. Agradecemos por seguir en sintonía. Congresistas han presentado 2 iniciativas de ley, una que tiene que ver con el impuesto de solidaridad de las empresas y otro con el impuesto sobre circulación de vehículos. La propuesta de ley de los congresistas busca dejar sin efecto el decreto 73/2008, que se refiere al impuesto de solidaridad que pagan quienes realizan actividades mercantiles y agropecuarias cada trimestre al año. El objetivo es reducir el impacto negativo en la economía guatemalteca ante las medidas para evitar la propagación del COVID-19. La otra iniciativa de ley busca postergar los pagos del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, también tomando a consideración los efectos del COVID-19 en los propietarios. La propuesta
propuesta es que los vehículos de circulación entre los años 2017 al 2021 pueden realizar el pago hasta el 31 de agosto del presente año. Los vehículos entre el 2010 al 2016 podrán realizar el pago hasta el 30 de septiembre y los modelos anteriores al 2010 el plazo sería hasta el 31 de octubre del 2020. Ambas propuestas fueron entregadas a Dirección Legislativa del Congreso de la República para iniciar su proceso legislativo. La pregunta es, ¿qué piensa usted de estas propuestas? Y es que sabe una cosa, desde el año 2008 se promulgó acá en Guatemala por parte del Congreso de la República la Ley de Impuesto de Solidaridad. En su momento, este impuesto apoyaba los denominados programas sociales. Actualmente, como se ha dicho hasta la saciedad, Guatemala, como el resto del mundo, atraviesa una crisis, en primer lugar, de salud y una crisis también económica, consecuencia del COVID-19, Sandy. Asimismo, se acerca el mes de junio, mes en el que tradicionalmente los guatemaltecos realizamos el pago del impuesto de circulación de vehículos. Ahora bien, evidentemente en este momento, tanto el impuesto de solidaridad como el impuesto de circulación de vehículos constituyen una carga adicional en medio de la crisis económica actual. Mira, Julio, realmente yo sé que en ese momento es es el instante también de buscar alguna solución ante esta situación que se está viviendo, pero lo que sí hay que hacer es, por ejemplo, las personas que están recibiendo su salario tienen que cumplir con el pago de Así tiene que ser. Porque estas personas son las que van a ayudar a que obviamente los tributos se vayan a las arcas del Estado y que sabemos que esto sirve para que muchas instituciones también estén funcionando, porque si todos dejamos de pagar, o que sea que lo que se haga obviamente en estos 2 meses posteriores el pago, sabemos que eso va a afectar seriamente. Entonces, así es. Creo que en esta iniciativa se debe incluir muy bien cuáles son las especificaciones, es decir, quiénes sí pueden optar a este beneficio y quiénes no. Totalmente cierto, porque preocupante es ya solo pensar el hecho de lo que estamos tratando de analizar en este instante. La recaudación fiscal este año 2020 evidentemente va a subir o va a sufrir una gran baja. Primero, de hecho, ya lo está viviendo, Julio. Primero por el tema de las remesas, luego por el tema de los impuestos. Luego que fíjate que una de las formas, entre comillas, ¿verdad, Sandy?, más fáciles de recaudar impuestos, que son esos impuestos que se cobran en el combustible, pues ahora tampoco es que haya habido mucha recaudación en ese sentido. Es una baja que se tiene. Yo digo aquí una situación. A ver, la primera propuesta, por ejemplo, en el tema del impuesto de circulación de vehículos era no pagarlo. Pero tampoco es que me parece que sea la mejor solución, porque si queremos que el Estado tenga fondos, entonces tal vez la solución de diferirlo con relación a los modelos del año del vehículo más razonable, es más viable, ¿verdad? Efectivamente, y que sea específicamente para que quienes tienen esas complicaciones también por los ingresos que han dejado de percibir, que de verdad puedan justificar, Julio, pero hay cierta parte de la población que obviamente sí puede cumplir. Yo diría, es ese soporte que va a tener en este momento la tributación, obviamente también las arcas del Estado cuentan con esa esperanza. Cuentan con ese Entonces, dinero. Al final te diría, especificar muy bien y orientarlo específicamente para poder ayudar a las personas que sí tienen serios problemas económicos y que se pueden ver afectados con este tributo. Totalmente. Ahora, yo quisiera saber un poquito más acerca del tema del impuesto de solidaridad. Ese es otro tema que yo quisiera que también nos pudieras aclarar un poco. Es correcto. ¿Te recuerdas que en aquella época, estamos hablando del año 2008, el gobierno del presidente Álvaro Colom, pues impulsó precisamente una ley que terminó aprobándose por el Congreso de la República, llamada Ley de Impuesto a la Solidaridad. En aquellos momentos y para aquel gobierno, esto se utilizó para programas sociales, ¿verdad?, para beneficiar a ciertos sectores desposeídos de la población. Pero de ahí en más, este impuesto se ha seguido recaudando y se hace únicamente en un aporte, digamos, que se quita a las empresas privadas. Ahora, la situación es en qué se ha venido utilizando. ¿Por qué te pregunto esto? Porque supongamos que se anule ese impuesto y que ya no se pague más, y esto puede venir a rescatar a algunas empresas de nuestra iniciativa privada nacional. Pero, ¿y qué tal si eso todavía sigue financiando los programas sociales? Es que ahí es donde no hay mucha claridad. ¿Para qué se usa? Quienes sí podrían optar, Julio, y quienes no. Así es. Bueno, en teoría, Sandy, la propuesta que está
ahora en el Congreso de la República para el análisis de los 160 diputados es de derogar completamente para que ninguna empresa nacional o extranjera tribute ya ese denominado impuesto a la solidaridad. Ahora, en este caso, obviamente, tal y como está actualmente, es toda aquella persona que tiene una sociedad mercantil de cualquiera de los 6 tipos que hay, es una empresa, la sociedad mercantil, tiene que tributar, digamos, un pequeño porcentaje, pero bueno, es un tributo al fin, porque tienes que pagar el IVA, tienes que pagar el ISR, tienes que pagar tu IUCI, tienes que pagar este impuesto, es una carga tributaria bastante grande. Otros países lo que están haciendo con las cargas tributarias, por ejemplo, tributarias como Alemania, Angela Merkel, la baja, y al bajar le dicen no vamos a recaudar, al contrario, recaudan más. Entonces, son cuestiones que hay que sopesar aquí en nuestro país. ¿Será que bajando algunas cuestiones de la carga tributaria se puede de verdad tener más ingresos, o quitándolos necesariamente, o le estamos dando en la cabeza a la economía nacional con un mazo? Es un buen análisis, Julio, porque obviamente sabemos que a lo mejor no todos cumplen con este pago. Eso, y Sandy. a lo mejor teniendo entonces esta disminución, bueno, se animan al final a aportar y cumplir con su obligación ciudadana, te diría al final, podría ser un planteamiento, pero yo creo que en este punto es muy importante que se puedan sentar las partes involucradas. Sí. Y que obviamente cada uno haga su análisis y haga su propuesta y de verdad se logre concretar algo para que de esta forma se busque la salida que sea más viable y que sea funcional también en este tiempo de crisis. Muy bien dicho, porque que sea bueno no solo para las empresas, que termine siendo bueno para los trabajadores, pero ojo. Y también para el Estado. Exacto, que termine siendo bueno para el Estado y al final de cuentas para el país, porque el Estado lo que produce es gasto. Entonces, a través de los impuestos es que nosotros financiamos todas estas situaciones, nosotros los guatemaltecos, quienes tributamos. Y me surge aquí otra duda, es decir, si los impuestos normales, los conocidos, el ISR, el IVA y todo eso, hay mucha evasión fiscal, mucha evasión tributaria, ¿lo habrá también con este otro impuesto a la solidaridad, o sí habrá un mejor control? Esa es una de las dudas que nos quedará, Julio, pero esperemos que sí se logre cumplir, porque la palabra nos debería dar a nosotros en realidad un consejo muy moral, te diría. Sí, porque es una obligación ciudadana, ¿verdad? Así como tenemos derechos, tenemos también obligaciones, y una de las obligaciones para con el Estado es el pago de los impuestos. Hoy lo que se va a discutir por parte de la 9ª legislatura, y usted lo va a ver en pantalla. Está en agenda, de hecho. Está ya en agenda, precisamente, Sandy. Queremos ver estos datos para analizarlos juntos. Le decía, fíjese usted, la 9ª legislatura, es decir, los actuales 160 diputados, Sandy, como tú decías, van a conocer este tema y van a tener que tomar una determinación sobre estos 2 proyectos de ley, y lo van a tener que hacer por separado porque son 2 propuestas distintas. En el caso del impuesto a la solidaridad, deberán analizar primero el impacto que este tendría, es decir, quitarlo. Impacto en los programas que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Yo imagino que ahí es donde se financia, entre otros. Asimismo, debe analizarse si este impuesto de solidaridad sirve o eventualmente, Sandy, podría llegar a servir para apoyar a los programas de ayuda que se tienen que implementar a los afectados de la pandemia, inclusive a las personas de la economía informal, que no hay que olvidarse de ellos. En cuanto al impuesto de circulación, parece una idea viable el poder posponerlo de conformidad al año de vehículo, para que usted lo pague, ya sea los más recientes en agosto, los de mediana datación en septiembre y los más antiguos en octubre. Esa es la propuesta. Pero que se cumpla también. Hay que ser conscientes que si al final se logra esta propuesta, si se logra hacer una ley, que también se pague, ¿verdad? Porque si se está buscando la forma de poder ayudar a varias personas, también recordemos que nosotros tenemos que ayudar a las arcas del Estado y obviamente al funcionamiento también de las instituciones, que en este momento pues están haciendo también un gran trabajo el Ministerio de Salud, que le ha tocado liderar y batallar también con esta enfermedad. Por supuesto. Y así hay otros ministerios que también están pues trabajando arduamente, Julio, entonces creo que también es necesario buscar la manera de seguir recaudando, porque en este momento en realidad la recaudación tributaria no va nada bien. No, no va para nada bien, y ojalá en este caso, ¿verdad? Yo sé lo que dice la ley, pero en este caso ojalá que se haga una excepción al final del año para el tema del superintendente de la SAT. Si no, mejor quítenlo de una vez, porque el pobre no va a llegar, no porque él no quiera, sino porque la situación está muy compleja. Tremendo reto que le toca enfrentar también, ¿no? Sabemos lo que indica la ley, pero yo estoy de acuerdo contigo también. Sí, es lo justo, ¿no? Cualquier persona que estuviera al frente en este momento de la SAT creo que se enfrentaría en esta situación. Tiempos difíciles realmente. Muy difíciles. Para terminar el tema, me quiero quedar con unas palabras que tú mencionaste hace unos minutos. Si usted
usted, independientemente de cómo está la crisis y lo difícil, puede pagar sus impuestos, puede pagar sus servicios, puede pagar los colegios, puede pagar la luz, el agua, teléfono, hágalo en este instante, no permita que se le acumule y en todo caso que estos beneficios sean solamente para aquellas personas que están teniendo esas dificultades a las cuales también hay que apoyar, hay que ayudar y que tenemos que ser todos solidarios, ¿verdad? Así es, Julio. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero se ha indicado que los más vulnerables al COVID-19 son las personas mayores de edad, de la tercera edad específicamente, Ojo. Julio, quienes sobrepasan los 60, 70 años, pero yo no estoy hay de acuerdo. esperanza, Julio. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso porque están muriendo personas jóvenes, pero hay esperanza porque personas muy mayores están sanando. Por supuesto. ¿De qué se trata? Más adelante tenemos las estadísticas, la actualización de datos del COVID-19 en nuestro país y sobre todo también las nuevas recuperaciones. Así es. ¿Cuántos casos? En un momento, cuando regresemos de la pausa y recuerde que nosotros somos a la medida. Gracias por seguir en sintonía. Hoy se actualizaron los casos del COVID-19, siguen incrementándose los números. De hecho, ya llegamos a 1.199 casos. Brindaré a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 para este martes 12 de mayo en Guatemala. Cerramos el día con las siguientes cifras: 85 casos positivos, siendo estos 26 femeninos y 59 masculinos. Sumamos 9 pacientes recuperados, pero lo bueno es que uno de ellos es un paciente de 94 años que también se le realizó un reemplazo total de cadera izquierda, siendo un total éxito el procedimiento quirúrgico ortopédico, por lo que felicito de todo corazón a todo el personal médico por su excelente labor. Pero también lamentamos el fallecimiento de un paciente masculino de 59 años. Hemos realizado el día de hoy 529 pruebas y están pendientes de procesar 368, para un total de 897 pruebas. Tenemos 1.050 casos activos, 120 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 27 personas y 2 fallecidas por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 1.199 casos en el país. Para contener la enfermedad es importante que se continúe con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Hacemos nuevamente el recordatorio de respetar el toque de queda y las disposiciones que ha dado el presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Bueno, antes de ver los datos, yo creo que esto hay que hacer un comentario, Sandy. ¿Sabes qué? Estadísticamente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, detectó en Europa que estadísticamente más del 95% de personas que han fallecido en ese continente por COVID-19 son personas que sobrepasan los 60 años de edad. Por eso es que se dice que de esa edad son más vulnerables. Pero este hombre guatemalteco está demostrando a sus 94 años que sobrevivió al COVID-19 y a ese reemplazo total de cadera del lado izquierdo. O sea, una persona fuerte, y nos da mucha esperanza esta situación. La verdad es que sí, hay situaciones a favor que obviamente le beneficiaron en el sentido de que no tenía una enfermedad crónica. Exactamente. Que pueden ser factores también de riesgo y de complicaciones ante el COVID-19 y por ello también vemos que algunas personas que son menores de esa edad son vulnerables. Exacto, totalmente. O sea que la edad termina siendo un factor determinante, pero de manera muy relativa. Ahora, usted quiere ver datos y quiere escucharlos también, ¿verdad? Por la radio, ahí los tiene en pantalla, porque como usted pudo ver, darse cuenta y escuchar, en este caso el ministro de Salud anunció 85 casos nuevos el día de hoy de COVID-19, Sandy, alcanzando ya los 1.050 casos activos en nuestro país. Esto quiere decir que tenemos 1.199 casos y que hoy aumentó lamentablemente la cifra de fallecidos, que llega a 27 personas. Falleció una persona más.
aunque también hay que ponderar la otra parte. 120 personas que se han recuperado de esta enfermedad, entre ellos, recordemos históricamente, aquella niña de 3 años, los papás de esa niña, la mamá con sus 2 gemelitas, ¿verdad?, que ya salieron, y ahora este hombre de 94 años dentro de casos emblemáticos de estos 120 recuperados. Hay esperanza, Julio, con las personas recuperadas, pero lo que sí no tiene que existir en este momento es relajamiento. Eso es cierto. En el sentido que vemos, a veces hay personas que en realidad no toman en consideración ciertas medidas. Hemos hablado del uso correcto de la mascarilla, sí, Sandy, que es uno de los puntos que te diría que en este momento se está vulnerando mucho. Sí, Sandy, yo he prestado atención, tú lo has hecho mucho también seguro en la calle, y cada vez podemos observar más cómo las mascarillas se están tapando, ya son cubrebocas, ¿verdad? Porque la nariz y obviamente la boca, que es lo que hay que cubrir, parece que se está olvidando. Y en otras ocasiones, perdón si esto suena de risa, pero es que parece hamaca de papada, porque se la ponen aquí, de verdad, entonces mejor no se la ponga. 1, 2, no sé si todos están recordando eso de lavado de manos, los 20 segundos, 30 segundos al menos, el distanciamiento social. Hemos visto, Sandy, cómo sobre todo el fin de semana pasado ese distanciamiento social se perdió en algunos lugares, centros, plazas comerciales y mercados, hay que decirlo claramente. Sí, claro. Y mira, Julio, ayer un seguidor me hacía una pregunta. A ver. ¿Qué cree que vaya a pasar en las próximas semanas? Tomando en consideración que el domingo varias personas se reunieron para celebrar el Día de la Madre, ¿esto podría incrementar aún más los casos? ¿Tú qué piensas? Sí, Sandy, porque lo que estamos viendo el día de hoy, que ahora ya es una constante, 60 por lo menos, 70 y 80 y pico de casos que ha sido en los últimos días la constante, esto no es resultado de hoy, es resultado de por lo menos más o menos 10 a 14 días atrás. Si en estos días que han ido pasando y que se van a ir acumulando ahora a partir, por ejemplo, del Día de la Madre, ese distanciamiento social no se mantuvo, esas medidas de precaución tampoco se sostuvieron, y esa situación de poder andar en la calle libremente como que si no pasase nada, ya en grupos familiares, con los niños inclusive, esto lo que vamos a ver es el crecimiento exponencial de la curva, ¿verdad? Efectivamente, y aparte de ello, comprender los tiempos, Julio. Correcto. Yo quisiera que hiciéramos de verdad esta aclaración en cuanto a las experiencias de otros países, porque ellos son obviamente nuestro referente en este instante. Sí, Sandy. ¿Cuáles son las etapas? Porque algunos dicen, bueno, vamos a pasar un par de días, un par de semanas con esta situación y luego regresamos a la normalidad. No. Explícanos cómo se está comportando. Yo te voy a pedir que me vayas apoyando con esto, pero vamos a recordar algunos datos importantes. ¿Dónde empezó el COVID-19? En Wuhan, China. ¿Te recuerdas? Ellos estuvieron prácticamente 4 meses en cuarentena. Los europeos, Italia, España, todos estos países donde el COVID-19 pegó de una manera muy fuerte y hubo muchos muertos, estuvieron más de 90 días en esa cuarentena fuerte, total, con una gran restricción. Pero ¿qué pasa? Vieron pasar esa primera ola, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya, por ejemplo, Wuhan, China, donde esto inició, está empezando a tener problemas de nuevos contagios. Significa que el COVID-19, aunque a muchas personas no les gusta escuchar esto, que cuando decía vino para quedarse porque está en el ambiente, está en el mundo, ha viajado por avión y se ha expandido, por eso es una pandemia, está nuevamente afectando a otras personas de lugares. ¿Te recuerdas que hace más o menos un mes Wuhan, China se había declarado libre, ¿verdad? Sí. De COVID-19. Entonces, estos son algunos de estos tiempos. No sé si tú tienes otros que puedas apoyarme, porque los tiempos hay que marcarlos. ¿Cuánto llevamos nosotros en estas medidas? 2 meses. 2 meses. 2 meses, ojo con eso. Y aparte de esto, recordemos que son, lo que se sabe hasta el momento, 2 olas de crecimiento de los casos. Eso es cierto. Estamos en este momento empezando casi que la primera ola. Después, en teoría, se tendría que dar pues un aplanamiento en la curva y después no sabemos cuántos días, cuántas semanas podrían pasar para que se dé esa transición. Sí. Y que obviamente se viene la segunda etapa y luego ya viene la desencalonada. Eso es lo que ha pasado en otros países. Eso es lo que ha pasado en otros países, y yo quiero explicar, si tú me lo permites, por favor, para que todos estemos claros, ¿qué significa aplanar la curva? ¿Aplanar la curva es que no van a haber infectados? No es eso lo que significa. Van a bajar considerablemente. Van a bajar considerablemente
grande, ¿verdad? Pero se van a extender en el tiempo. En lugar de tener 5,000 personas infectadas de una sola vez, ¿y dónde los pongo? ¿En qué hospital los trato? ¿Y cómo les doy medicamentos? Van a ser por pocos, ¿verdad? 40, 50, 60, qué sé yo. En este caso, yo creo que el número aquí en Guatemala ya se ha incrementado muy fuertemente. Una persona llegamos a las 1,200 y ya estamos viendo como una constante, por lo menos 80 infectados nuevos todos los días, y eso que no sabemos si hay más personas, porque no se le ha hecho obviamente una prueba a cada uno de los millones de habitantes que estamos en este país. Y aparte de ello, ¿verdad, Sandy? El hecho de las personas que son asintomáticas, que están infectadas, que lo pueden transmitir, pero que ni siquiera saben que tienen COVID-19. Y además, el hecho de la higiene, tocar cualquier superficie y luego usted tocarse el rostro, hacer algo así, puede ser el factor de riesgo tan fácil para contaminarse del COVID-19. Efectivamente, hoy expertos hablaban precisamente de eso, de los objetos, de las superficies que obviamente también podrían estar contaminadas y que nos podría entonces a nosotros contaminar y posteriormente contagiar. El dinero indicaban que es un factor también de riesgo, porque obviamente si pasamos tocando dinero y no nos lavamos las manos, factor de riesgo. Efectivamente. Vamos a cerrar el tema, pero solo una observación más que yo me estaba enterando este fin de semana y me causó una impresión. Las mujeres, ¿no? Tan lindas, como de alguna manera se arreglan sus uñas, sus acrílicas y todo eso. En las uñas hay un factor de riesgo muy importante para el COVID-19. Así que este no es momento de la coquetería, es momento de cuidarse, diría yo. De cuidarnos, así que a lavarnos constantemente las manos, tomar las medidas de higiene, recuerde el uso correcto de la mascarilla. Es correcto. En realidad en nosotros está poder ayudar en ese esfuerzo que están haciendo en este momento médicos, enfermeras, todo el personal que está en la primera línea y que sobre todo también está trabajando arduamente. Nosotros apoyemos también, demos nuestro granito de arena desde nuestros hogares, desde cualquier lugar, para de esta forma poder cambiar entonces los pronósticos que se tienen. Vamos a la pausa, Julia, ¿te parece? Vamos a la pausa, Sandy. No cambie. Y gracias por estar acá todavía con nosotros en A la Medida en esta parte final. ¿Sabe usted lo siguiente? Más de 160,000 cajas de ayuda con víveres han llegado ya a personas necesitadas, sobre todo en el occidente del país, en aquellos lugares donde inclusive ha sido impuesto un cordón sanitario a raíz y consecuencia del COVID-19. En lugares declarados con brote de casos de coronavirus se han entregado víveres. Los militares están utilizando trajes especiales para resguardarse y llevar la ayuda humanitaria. Hasta este día se han entregado más de 163.668 kits, saldremos adelante. Y con esto se ha beneficiado a más de 1 millón de personas en todo el país. En este momento, el departamento del Quiché, en el departamento de Huehuetenango, en Sololá, en Totonicapán, son los lugares donde, con la coordinación de las organizaciones locales, COCODES o COMUDES, ya se está empezando a repartir, a entregar a esas, digamos, a la población que se ha considerado que es la más vulnerable ante lo que está sucediendo. Uno de los casos del cordón sanitario que se instaló en Totonicapán, donde la 5ª Brigada de Infantería llevó a cabo la entrega de estos kits y que está beneficiando precisamente a esas personas que están con este cordón sanitario. Para los departamentos de Quiché, Sololá, Huehuetenango, Totonicapán y Escuintla, se repartieron 12.500 cajas con víveres. De las 200.000 kits que fueron preparadas en el Polideportivo de la Zona 13, y que están pendientes de entregar, pues ya se determinará quiénes van a ser los beneficiarios, pero es una coordinación que se lleva a cabo por parte de las autoridades locales hacia la gobernación y hacia Centro de Gobierno, que es la institución que está facilitando la entrega y determinando las prioridades en conjunto con las mesas que se han instalado para este fin. Los más de 20.000 kits pendientes podrían ser entregados en lugares donde hay cordones sanitarios activos por casos de coronavirus. La logística de entrega está a cargo del Centro de Gobierno. El MAGA dio a conocer cómo será el proceso de entrega de los alimentos para las familias afectadas por el COVID-19. Asimismo, se realizará un cruce de datos con otras entidades para evitar la duplicidad de registros con otros programas. Se espera entregar el apoyo en 30 días. Por ello, se coordina la compra de 506.000 raciones de alimentos junto al PMA. También tenemos un requisito
muy importante, que son todos aquellos que no tienen energía eléctrica. Es decir, que no pueden ser beneficiarios del bono familia a través de la factura de energía eléctrica. Eso es un elemento importante y también tenemos otras variables, como es que esas familias cuenten con personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años, con riesgos de desnutrición o acceso a alimentos, y también personas discapacitadas, asilos de ancianos, y son elementos que estamos tomando en cuenta. Sobre esto, quien concentra la base única de datos es el CESAM y también el MIDES, que tienen el registro único de usuarios. Con eso nosotros vamos a proveer los datos que se están recabando ya, muchos COES ya están activados, y los alimentos que contempla la ración es más o menos un quintal 72 libras. Tiene maíz, frijol, arroz, aceite, tiene creo que es avena, y básicamente de eso está integrado azúcar y sal. Bueno, nosotros nos vamos, Sandy, pero creo que la recomendación sigue siendo, tome las medidas de precaución, quédese en casa si no tiene que salir, cuídese usted y cuide a los suyos, por favor, ¿verdad? Así es, esperamos que tome en consideración las medidas, que se lave constantemente las manos y que obviamente también ese ejemplo lo transmitamos a los niños. A los niños. También son vulnerables. Ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle por su sintonía. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.